algo. La palabra restauración es reparar, renovar, remover, poner algo que ha estado antes, o sea, algo que usted tenía antes que hoy no está. Por eso cuando yo estaba leyendo esto y decía, no, yo voy a seguir con paso seguro. Ahora es que yo voy a caminar con fe, porque si todo lo que Dios me ha prometido, Él lo va a poner en mi mano, yo sigo hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le puedo hacer unas preguntas a ustedes. Todo el que nace en este planeta nace con la idea de ser alguien. Y todo el mundo quiere algo. Y todo el mundo quiere ser alguien. Pero si nos vamos al cristianismo, todo cristiano quiere ser alguien en Dios. O más bien quiere ejercer un ministerio, ¿no? Pero aún me voy más lejos. No, a nosotros nos gustaría tener ministerio, pero no ministerio chiquito, más bien ministerio grande. Déjenme decirle, para los que están un poco claudicando, sí, cada uno de nosotros tenemos un ministerio en Dios. Y Dios quiere que nuestros ministerios sean grandes. El único problema es, o más bien la circunstancia que hay aquí es que cuando nosotros anhelamos un ministerio, dependiendo del tamaño del ministerio que estamos anhelando, va a ser las pruebas que vamos a recibir. Si usted quiere un ministerio grande, usted tiene que prepararse para una prueba grande. ¿Por qué? Porque a nadie se le entrega un negocio grande sin antes estar preparado. Y yo decía, pero ¿cómo yo le digo esto al pueblo si nosotros ninguno queremos pasar procesos? Porque los procesos a nadie le gustan. Pero déjenme decirle que en la Biblia vamos a encontrar muchos personajes que tuvieron grandes ministerios, pero también tuvieron grandes momentos difíciles. Hay una parte aquí que se encuentra en el libro de Jeremías que nos dice cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros. Jeremías 11 o 19:11 nos dice que los pensamientos de Dios para nosotros, ¿qué son? Pensamientos de bien. Escuchen, los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar recogiendo migajas en Dios? ¿Por qué no podemos creer lo que Dios ha dicho de nosotros si los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien? Eso debiera poner una sonrisa más en nosotros, podamos enseñar nuestros dientes contentos y decir, wow, verdaderamente, no. Ahora yo voy con más fe que nunca, sin importar lo que haya pasado atrás. Pero ahora le voy a soltar una más dura para los que siguen dudando. Juan 15:16, escucha lo que dice. Porque quizá usted piensa que usted está aquí por casualidad, o usted está aquí porque lo invitaron, o que usted está aquí porque durmió mucho anoche y se va a aburrir en la casa. Déjeme decirle que usted no está aquí por ninguna de esas circunstancias. Le digo por qué usted está aquí. ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saberlo? Se lo voy a decir conforme a la Biblia. Ustedes no se escogieron, no me han escogido a mí, dice Jesús, sino que yo lo escogí a ustedes. Escuche bien, ustedes no tomaron decisión de seguir a Cristo, porque si así fuera, el mundo entero pudiera seguir a Dios, porque eso es lo mejor. Sin embargo, de 1,000,000, 10, y de esos 10 estamos nosotros. Entonces, no fuimos nosotros que decidimos seguir a Dios, Él nos escogió. Y escucha lo que dice: y lo designé para que vayan y den fruto, o sea,
que usted no está aquí para estar sentado en una silla. Usted está aquí para que mañana, para que un mes, para que un año usted pueda ejercer un ministerio en Dios. Esto merece un amén más grande. Gloria a Jesús. Para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan en su nombre, ¿qué será? Será hecho o será dado. Mire, si usted entendiera esta palabra, usted sabe qué sucedería. Si usted entendiera esto, que usted está en Dios y que Él lo llamó y que todo lo que pedimos en su nombre Él nos lo dará. Óigame, nosotros tuviéramos una perspectiva diferente de la vida. Eso yo lo pude entender, Simón, no hace mucho. Eso yo lo pude entender no hace mucho, porque yo decía, wow, pero Dios debió hacerme a mí un chin más bonito y un chin con más de, o sea, ponerle un poquitito más de todo. Pero pude entender que es un privilegio solamente tener a Cristo en su corazón, tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Es un privilegio, déjenme decirle. Porque no fui yo que tomé la decisión de estar aquí. Dios me escogió. Dios me apartó, Dios me trajo, Dios me estableció para ser rey y sacerdote para Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos nosotros tenemos un sueño. Todos tenemos un sueño. Pero el sueño de los cristianos es poder ejercer un ministerio en Dios y un ministerio poderoso. Hay dos personajes que yo quiero usar. Acá yo me bajaron el micrófono, yo lo bajé. Yo me siento que me estoy ahogando. Hay dos personajes en la Biblia que yo seleccioné para compartirlo con ustedes en esta mañana. Y yo quiero que ustedes sean bien inteligentes y agarren esta palabra. Porque que a veces nosotros, a medida que va pasando los días, no vamos entendiendo y pensamos que Dios se va alejando de nosotros. Pero siempre le digo que cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando. Imagínense ustedes, escuchen esto, imagínense ustedes, Dios le entrega el reinado a David. O sea, lo manda a ungir como rey de Israel. Y de repente las cosas, en vez de cambiar en la vida de David, comenzaron a ponerse más difíciles más. Eso pasa en la vida de nosotros los creyentes. Cuando nos convertimos a Cristo, celebramos ese día y decimos, wow, qué gozo, tengo paz. Y de repente dice Dios, espérate, esto no se queda aquí, porque yo te voy a llevar a lugares más lejos. Por lo tanto, yo necesito procesarte. Y eso pasó con David. A David lo unge. Dijo David, bueno, ya yo soy el rey de Israel. Pero entonces comenzaron los problemas. ¿Cuántos me están siguiendo? Y una de las primeras cosas que le sucedió a David, yo digo, wow, pero verdaderamente hay que estar bien anclados en Dios para que nosotros nos desmayemos. ¿Por qué? Porque aún David, siendo el rey de Israel, no le entregaron el trono. Al contrario, él comienza a ponérsele a la orden al que no era rey, al rey interino, porque ya él no era el rey era David. Y en aquel tiempo se peleaba mucho. Y David sale a la guerra y dice, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a colaborar, porque yo sé que ya pronto me van a entregar el reinado a Saúl. Y de repente David va a la guerra. Y como ustedes saben que David era un muchachito que peleaba, dice la Biblia que este hombre mató 10,000 hombres en la guerra. Imagínense ustedes, matar 10,000 enemigos
El rey de verdad, el rey que era interino, el que era antes, debió, óigame, coronar a David porque le mató 10,000 hombres. ¿Qué pasó aquí? Cuando él viene, las mujeres comienzan a cantar: David mató a 1,000, David mató a 1,000. Pero en esa misma guerra, Saúl el rey mató ¿cuánto? 1,000. Entonces ellos armaron una cancioncita: David mató Saúl mató a 1,000 y David mató 10,000. Y esto comenzó a traerle problemas a David. Y yo me pregunto, pero si el hermano Simón cree en Dios, mi deber es apoyarlo y decirle: wow, qué bendición, mira cómo este hombre va creciendo. Y si cualquiera de ustedes, Dios en su misericordia lo llena de la unción y me pasa a mí de unción y de conocimiento y de sabiduría, mi deber es decir: wow, Padre, gracias por lo que ha puesto a mi lado, en vez de hacerle la guerra. Porque lo que usted hace, lo hace para Dios, pero lo que yo hago también lo hago para Dios. Y el otro día le preguntaba: los 10,000 que mató David eran enemigos ¿de quién? Del pueblo de Israel. Pero los 1,000 que mató a Saúl también eran enemigos del pueblo de Israel. O sea, que están trabajando para la misma causa. Y donde lo quiero llevar a ustedes, y es que después de aquí, David comenzó una penumbra con este hombre. Lo que él no sabía era que Dios lo estaba preparando para llevarlos a lugares altos. Dios lo estaba preparando para posicionarlo. Así hay gente aquí que Dios lo ha procesado y han entrado en el desierto y han dicho: pero ¿por qué enfermedades? ¿Por qué la parte económica? ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué la salud? ¿Por qué tantas cosas me salen mal? ¿Cuánto me siguen? Déjenme decirle, lo primero, que si te está pasando y sigue en Dios, eres de los escogidos de Él, de los que Él apartó. Y te está procesando y te está preparando, porque va a hacer de ti un hombre grande, porque va a hacer de ti una mujer grande. Y mientras más grande es el proceso, más grande es la bendición. Mientras más grande es la prueba, más grande es la bendición. Pero más grande, mientras más grande va a ser tu ministerio, más grande también van a ser la prueba. ¿Cuántos lo creen? David fue o más bien el primer rey de Israel, unos de los patriarcas que marcó la historia como rey de Israel. Imagínense ustedes, si Dios no lo hubiese procesado en ese caminar, ¿cómo hubiese sido su reinado? Y yo creo que para nosotros llegar a ser alguien en Dios, es importante que Dios nos procese. Es importante que Dios nos meta en el horno para nosotros poder ser grandes en Dios. Cuando yo comencé a pastorear, yo decía: pero esa iglesita la lleno yo entre días. Con la sabiduría que yo tengo, eso lo lleno yo entre días. Déjeme decirle que lo primero que comenzó Satanás a enviar, o Dios más bien permitió que Satanás llegara para ¿cómo se dice? Para procesarme. Comenzó a mandar mujeres a la iglesia. Y recuerdo que estaba, cada vez que llegaba a la iglesia, en la segunda en una segunda planta vivían un hermano, y de que llegaba: al pastor, pero usted si está cansado, míralo. Ay, pero pastor, mire, suba allá arriba para arreglarle las uñas, para hacerle una sopita de camarón. Y yo: por tanto amor me confunde. Y eso era todos los días. Subí para allá, ¿no? Y todos los días, y comprando camisas, y esto y lo otro. Y un
un varón llamado Rubén que está allá decía: pastor, esa mujer está rara. Esa mujer está rara. Y comenzaron a venir ofertas de diferentes áreas. Y decían: esto lo venzo yo. Pero yo no soy un toro en esto. Y déjenme decirle que cuando yo abrí los ojos, si no despierto rápido, había caído en todas esas trampas. Pero después me di cuenta que Dios me estaba preparando. En lo chiquito Dios te prepara, porque cuando tú te caes pequeño te da menos duro que cuando te caes de grande. Si tú te caes de alto te da más duro que cuando te caes de pequeño. Y Dios fue lo primero que comenzó a moldear esa forma, que tú puedas manejarte con féminas, así se llama, que tú puedas involucrarte, porque Elizabeth sabe que siempre estamos involucrados desde jovencito, por aquí, por allá, y eso es un peligro. Y Dios nos moldeó en esa área y nos abrió los ojos y nos enseñó a conocer cuando las cosas vienen de Dios y cuando vienen de Satanás. Pero déjenme decirle que también la iglesia hizo así y descendió al piso para ver qué actitud iba a tomar. Hubieron lágrimas, hubieron decepciones, hubieron hasta expresiones, hubieron tantas cosas, pero hoy estamos de pie y esto nos sirve a nosotros para seguir hacia adelante y estar preparados para lo que viene, porque lo que viene son cosas grandes. Lo que viene ni ojo vio, aleluya, ni siquiera imaginarnos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y yo quiero motivarte, iglesia, para que no te rindas. Tu mayor enemigo son los de tu propia casa. Escucha bien. Tu mayor enemigo son los de tu propia casa. Y lo que más, las atracciones que más duelen son las atracciones de lo tuyo. Porque tú dices: wow, si fuera que es enemigo mío, aunque yo no lo conozco, no importa. Pero de lo tuyo, de lo que tú ayudaste, de lo que tú le diste la mano, de con quien tú duermes, de con quien tú compartes. Pero déjame decirte que eso te hace más fuerte. Cada vez que algo de esto te suceda, no te rindas, que esto te hace más fuerte, pero bien fuerte. Y yo creo que Dios está preparando una iglesia, escuche bien, Dios está preparando una iglesia para algo poderoso, para algo que nosotros vamos a tener que hacer comité de diferentes formas y preparar personas, porque Dios va a traer gente de todos los puntos de la tierra para que adoren y bendigan el nombre del Señor con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y quiero desarrollar este mensaje con el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Últimamente he escuchado en varios mensajes. Gracias, mi escudero. He escuchado este personaje y me llamó tanto la atención que yo dije: no, yo tengo que compartirlo con la iglesia, porque es que no es lo mismo la ciencia que la ficción. No es lo mismo usted ve una guerra, una película en guerra, o sea, ¿cómo se dice? Una película de guerra en la pantalla, que usted vivir la guerra en vivo. No es lo mismo. Entonces, esta historia yo me identifico bastante con ella, porque me llamó tanto la atención por lo que pasó este personaje, pero el final, wow, el final valió la pena esperar, valió la pena sufrir, valió la pena, porque el final fue un final
feliz. Y yo quiero que todos ustedes vayan conmigo al libro de Samuel en su primer versículo. Ok, qué bueno que lo tienen ahí en pantalla. Cualquier impedimento que haya en este momento que pueda distraerlo, échalo a un lado, porque yo quiero que usted agarre esto que vamos a estar compartiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta historia se encuentra en 1 Samuel capítulo 1. Yo lo voy a ir leyendo y vamos a ir haciendo algunas paradas. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Talmud, hijo de Sud Efraín. Tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina no podía tener hijo, mas Ana lo tenía. Perdón, no lo tenía. Amén. Miren, yo quiero irle explicando esto parte por parte, porque esto me fortaleció y yo quiero que esto lo fortalezca. Para los que no entienden quién era Elcana, quién era Ana y quién era Penina y qué estaba pasando aquí. ¿Por qué la Biblia dice que Elcana tenía dos mujeres cuando en verdad nosotros solamente podemos tener una? Lo primero es que en aquel tiempo era y es tradición de que si usted tenía a su esposa y su esposa era estéril, no podía tener hijos, con el consentimiento de su esposa, usted podía tener una criada, podía buscar otra mujer que tuviera hijos. Pero también si usted era una persona adinerado o era un rey y podía tener una o dos o tres mujeres mudadas que la pudiera atender, también usted podía tenerla. Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que Elcana, Ana y Penina eran cristianos los tres. Pero aquí había un problema, y es que la esposa de Elcana no podía dar a luz. ¿Y qué tiene que ver esto? Que no podía dar a luz. En aquel tiempo la mujer que no daba a luz era un cero a la izquierda, porque la mujer era creada para dos cosas: para procrear hijos y para atender la casa. Y si la persona que está creada para crear hijos no puede tenerla, entonces ¿para qué sirve tenerla? Por eso era que ellos hacían esto. De hecho, la historia narra que Penina se burlaba de Ana, pero de una forma, vamos a leerlo para que ustedes entiendan. El 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Oni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿Por qué ellos subían a Silo todos los años? Porque en Silo era que estaba el santuario, donde iban a llevar la ofrenda, donde iban a hacer la ofrenda de paz, porque allí estaba el arca del pacto resguardada por el profeta Elí. Seguimos. Cuando llegaba Elcana, el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido hijos. Yo quiero que ustedes agarren esta parte aquí. Miren, a veces los esposos, cuando la esposa no le llena los requisitos, la tratan como un objeto. Sin embargo, aquí vemos que él la trataba bien, aunque ella no le daba hijos. Amén. Seguimos. Y su rival
la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concebido tener hijo. Aquí es donde yo quiero que ustedes se agarren. Ustedes saben lo que es rival. Su rival es una persona que puede tener o se cree tener el mismo derecho que la otra persona. Entonces ella comenzaba a molestarla. Y yo me preguntaba, decía, pero la Biblia debía describir qué era lo que ella hacía. ¿Será que agarraba el muchachito y comenzaba a darle la leche en presencia y a burlarse de ella, decirle, wow, qué niño más lindo me ha dado Dios, y a otras mujeres no le ha dado ninguno? Porque ella lloraba, dice la Biblia, y no comía. Y cada año que subían a Silo, ella le hacía lo mismo. Y esto significa que parece ser que ellos no vivían en la misma casa, porque si era cada año que se juntaban. La parte interesante de este tema es que mientras ellos están adorando en Silo, esta mujer ya no aguantó más los desprecios, las calumnias, todo lo que le hacía Penina, y dijo, no, algo tiene que suceder. Y dice la Biblia que ella corrió al altar y fue a postrarse y comenzó a adorar al Señor y comenzó a buscar a Dios y comenzó a clamarle a Él de tal forma que lloraba y lloraba sin cesar. Mis amados, esto nos enseña a nosotros que cuando nosotros queremos algo de Dios, no podemos pedírselo a los hombres, tenemos que pedírselo a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas y Él conoce y sabe nuestras necesidades. ¿Ustedes creen que esta mujer no se había bebido todos los tipos de verbajes que existen para parir un muchachito? Me imagino a todo lo que ella había hecho para poder concebir un hijo. Y subía cada año, quién sabe cuántos años tenía ella subiendo a Silo. Sin embargo, el día que ella tomó la decisión de ir ante la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está tu sierva, acongojada de espíritu, estoy triste, yo necesito que tú me des un hijo varón. Y escuche esto, lo interesante de esto, yo necesito que tú me des un hijo varón. Y yo digo, no, el vehículo mío yo le voy a decir a Jehová del color que lo quiero. Los que estén solteras y solteros, pídanle al Señor cómo quiere que tenga la nariz. Ella le dijo, yo quiero que tú me des un hijo varón. Y dice la Biblia que hasta el profeta se confundió porque la vio llorando tanto. Y dice, pero esta mujer quizá venía y adoraba un ratito, pero ya lleva horas y horas adorando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Será que se hartó de vino y está borracha? Y ella le dice, no, mi Señor, soy una mujer acongojada de espíritu. Y dice la Biblia que ella se paró de allí y él le dijo, vete y que el Dios de Israel te conceda la petición de tu corazón. Y la mujer se fue y tuvo un hijo. Y ese hijo se llamó ¿cómo? Samuel. Déjenme decirle que aquí está la parte importante de la historia. Y aquí comienzo a aterrizar. Aquí está la parte importante de la historia. Porque primero Dios le contesta la petición de su corazón. Y como ella la quería. Ella quería un hijo varón. Y un hijo varón Dios le dio. Pero aparte de eso le dijo, mira Señor, cuando tú me des ese muchacho, yo te lo voy a llevar al templo y te lo voy a dejar para que te sirva para toda la vida. Y yo me preguntaba, pero ¿y cuál es la fama de tener un muchacho y después que lo tiene entonces se lo va a dar Dios? Porque si supone que si tiene una inquietud o un afán de querer tener un hijo para disfrutarlo. ¿Y sabe qué? Cuando su hijo nació, que llevaban unos meses, llegó el tiempo de subir
nueva vez a Silo. Y ella le dice a su esposo: yo no voy a subir este año, porque hasta que mi hijo no sea detestado, yo no voy a subir, porque yo se lo voy a dejar allá a Jehová. Otro punto importante del esposo, y es que él le dice: hazlo como bien te parezca. No la cuestionó, y el hijo era de él también. Y déjenme decirle que hoy en día hay mucha gente que cree que Dios es un tonto, que cree que Dios no conoce el corazón de nosotros. Y esto me hizo arrepentirme de nuevo. Y yo decía: Señor, mira, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis ojos, tú sabes lo que yo veo que a ti no te agrada, tú sabes lo que yo piso que a ti no te agrada, tú sabes lo que yo quiero hacer que a ti no te agrada. Por lo tanto, no puedo esconderme, porque tú me conoces. Y si yo quiero que la gloria de Dios sea manifestada en mi vida, yo tengo que ser sincero con Dios. Yo tengo que decirle: Señor, mira, mejor yo te voy a decir la verdad. Mira, yo no resisto esto, yo soy muy débil. Mira, ayúdame, pero yo no quiero ser así. Y esta mujer le dijo: te lo voy a dar cuando sea grande, o cuando lo deteste. Y dice la Biblia que ella fue y lo llevó al templo, cumplió la promesa que le hizo a Dios. ¿Cuántas promesas nosotros le hemos hecho a Dios y hemos engañado a Dios, entre comillas? ¿Cuántas veces hemos engañado a Dios, entre comillas? Entre comillas, ¿por qué? Porque a Dios no se engaña, nos engañamos nosotros mismos. ¿Cuántas veces le hemos prometido: Señor, si nos da esto, yo te doy esto? Y cuando nos lo da, dice: esto no da para nada. Yo recuerdo el único pacto que yo hice con Dios fue antes de ser cristiano. Y fue que yo jugué un número un número de esos que anotaban ahí. Y yo le dije: mira, si me saco, te voy a comprar una vela a la Virgen María, te voy a comprar una vela. Pero lo que me iba a sacar eran 9 cheles. Y me lo saqué. Y cuando yo tengo los 9 cheles, digo: bueno, esto no da, no, esto. En la otra saca yo le compro la vela. Yo decía: pero qué infiel soy yo. No pude comprarle una vela a la Virgen María. Y así mismo hay muchos de nosotros que le prometemos a Dios, y de Dios no lo da, entonces no cumplimos con Él. Y déjenme decirle que una de las cosas que le abrió la ventana de los cielos a esta mujer fue su fidelidad. Fue su fidelidad, como ella cumplió su voto. Y dice la Biblia que de ahí en adelante, aquellas personas que se burlaban de ella, entonces tenían que rendirle favores a ella. ¿Sabe por qué? Porque ella fue la madre de uno de los hombres más importantes de aquel entonces, que era juez, era sacerdote, era vidente, él era todo en aquel momento. Imagínense usted, la madre del presidente, de una mujer acongojada de espíritu, que lloraba todos los días, pasar a ser la madre del presidente. Eso nada más lo hace Dios cuando nosotros le somos fieles, cuando nosotros creemos su palabra. Aleluya. Pero lo interesante de esto no es eso. Lo interesante de esto es que Dios no le dio un solo hijo, le dio 5 hijos más, hembras y varones. Escuche bien, cuando Dios hace el milagro, lo hace, sierva, cuando Dios hace el milagro, lo hace completo. Aunque el diablo diga que no, cuando Dios hace el milagro, lo hace completo. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú tienes que creer esto: lo que Dios dijo de ti, tú tienes que creerlo. Leíamos al principio y se lo voy a repetir. Leíamos al principio: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará todo lo que pasó. Dios restauró en Ana todos esos momentos amargos, Dios lo convierte en gozo. Todos esos momentos de burla,
Dios lo convierte en gozo. ¿Sabe por qué? Porque ya todo esto que Dios conoce y sabía que esto iba a suceder y permitió esto, ¿para qué? Para que Ana hoy pudiera cantar el himno de victoria. Y con esto quiero ir cerrando la parte más importante de esto, y es que cada uno de nosotros queremos dejar un legado en la tierra, queremos dejar una historia. Pero déjenme decirle que la historia solamente se queda cuando usted hace un fundamento en Dios. Cuando usted hace un fundamento en Dios, el legado se queda. Le voy a poner un ejemplo. De la familia mía no hay músicos, pero mucho menos oradores. No lo hay. Sin embargo, cuando yo llegué a Cristo, comenzó Dios a involucrarme en la música y fui desarrollando hasta que el legado mío cambió. Hoy mis hijos están involucrados en la música, y no solo involucrados, han llegado bien lejos porque están viajando en diferentes partes del mundo a través de la música. Y mientras escuchaba a Elian cantando ahí, yo decía, pero ve acá, ¿y cómo es que Dios funciona? Porque aquí en la sangre tiene Elian que pueda cantar o que pueda tocar. Lo que pasa es que Dios cambia el rumbo de la historia. Si tú quieres dejar un legado, tienes que mantenerte en Dios. Si tú quieres que en un futuro haya una historia, tienes que mantenerte en Dios. Porque si te sale de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Te va a pasar como el hermano de Jacob, Saúl. Jacob pasó a ser parte de los patriarcas, pero su hermano, ¿sabe con quién se casó? El consejo fueron para los dos, que le dieron: no se casen con mujeres ajenas o extrañas que no fueran del pueblo. Recuerden ustedes que se fue donde Labán, y allá pasó un tiempo, y ahí Dios le dio la esposa. Pero a su hermano, ¿sabe con quién se casó él? Se casó con una hija del hijo de Abraham, de Ismael, con una ismaelita. Y cuenten ustedes la descendencia de Saúl, enemigo del pueblo de Dios. Pero si vamos a la historia de Samuel, ¿sabe qué pasó con Samuel? Samuel pasó a ser el hombre más importante, uno de los profetas de ese tiempo. Y hábleme de los hijos de Penina. Levante la mano y alguien hábleme de los hijos de Penina. Los que han leído la Biblia, hábleme de los hijos de Penina. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con los hijos de Penina? Pasaron a la historia, ahí mismo murieron. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú pones tu fundamento en Dios, Dios pone tu fundamento en ti. Y lo que está decretado en el mundo espiritual se hace realidad. Y yo quiero que en esta mañana tú te pongas de pie, porque yo quiero que tú entiendas que tu legado no muere ahí. Ahora es que comienza en el nombre de Jesús, y tú tienes que dejar historia así como dejó esta mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Anas, ahí mismo en el capítulo 2, habla del cántico de Ana, cómo ella pudo celebrar. Me gustaría leer un poquitito del cántico de Ana. Aleluya, mientras esperan los muchachos, para que ustedes vean. Lo que dice en el 8: Él levanta del polvo al pobre, y del muladar